Dios les bendiga, hermanos, amados amigos y toda la audiencia en general. Un saludo y abrazo a la distancia. Gloria al Señor, amados hermanos. Antes de dar el tema que quiero dar del matrimonio, quiero dar este tema. Se llama purificación dentro de la iglesia evangélica. En estos tiempos finales, los líderes, los hermanos, todos aquellos que tenemos cargo dentro de una iglesia, nuestra mayor preocupación debe de ser de estar en comunión y estar bien delante de Dios todos los días hasta que Cristo venga. Esa es la mayor preocupación, que se llama santidad progresiva. Pero también la iglesia debe de tener la autoridad de confrontar el pecado de un miembro que se haya comprobado de la forma correcta como la Biblia lo va a estipular. La Biblia habla en 1 Corintios capítulo 5, que es el estudio del libro base que voy a tomar, del verso 11 al 13. Ahí está la forma como el apóstol Pablo intervino en un caso de inmoralidad sexual que se había comprobado dentro de la iglesia evangélica de Corintios. Dice 1 Corintios capítulo 5, verso 11 al 13. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, habla mi vida. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Pido, Señor, que esta palabra tuya pueda llegar de bendición para mis hermanos, para la iglesia evangélica en general y todo aquel que sus anhelos son aprender cada día más, de mantenerse puro y santo delante de Dios, porque tú eres un Dios 3 veces santo. Y vienes por una iglesia santa, Dios mío. Ayúdanos a mantenernos puros, a mantenernos bien delante de ti, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mi vida. Amén y amén. Hermano, cuidemos la familia, cuidemos nuestros hijos, nuestras esposas, y hay que cuidar la iglesia de Dios, porque es de Dios. Preocúpate por cuidar. Si una de las estrategias del diablo para meterle pecado a la iglesia ha sido a través de la inmoralidad sexual, a la familia las ha atacado dentro de sus familias. Ahí están los pecados, y hay que andar con las antenas, andar despierto, que no, tu familia no sea contaminada con el pecado de la inmoralidad sexual. Cuida de tus hijos, no los dejes solos. Cuida de tu esposa, de tu esposo. ¿Qué vas a dejar a tu esposa sola, que la va a cuidar tu compadre, tu tío? No, no hagas eso, hermanito. Que vas a dejar a tu esposo solito, a tu esposa sola, a cuidado de gente ajena. No hagas eso, hermanito. A tus hijos, a tus hijas, con personas ajenas. Ten mucho cuidado de eso. Que vas a dejar a tu esposo, que la sirvienta lo cuide y tú te vas a ir lejos. Ten mucho cuidado, hermano, hermanita. Hay que cuidar nuestro matrimonio, que es un tema que voy a dar más adelante, y hay que cuidar las familias. Te voy a decir algo, por si las personas con las que vos las dejas no son cristianas, ahí el diablo puede meter el germen del pecado. Es más adelante voy a explicar eso. Dice la Biblia que el matrimonio solo se puede separar por un tiempo, solo cuando van a estar en el momento de la oración.
De lo contrario, tienen que estar juntos 24/7. Por eso a mí me da no sé qué ver esos matrimonios que el hermanito por un lado, la hermanita por otra. Que sos líder, que sos pastor y tu esposa ¿dónde está? Imagínate, eso es muy peligroso. Pero bueno, vamos a hablar de la purificación dentro de la iglesia evangélica. La iglesia debe tener autoridad de no solo confrontar al pecado, sino también disciplinarlo una vez sea comprobado y no tolerar la inmoralidad sexual dentro de la iglesia evangélica. ¿Por qué te digo que debe tener la autoridad? Porque aquí mismo Pablo o la Biblia, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, explica cómo confrontar a un hermano que llamándose hermano está cometiendo ese pecado de inmoralidad sexual. Cómo darle de raíz al pecado, cómo confrontarlo y disciplinarlo, para no tolerar que se siga contaminando ese germen. Es como el cáncer, si toleras el pecado dentro de tu hogar o dentro de la iglesia. Y ha sido comprobado, eso es lo más delicado. Aquí, 1 Corintios 5, a Pablo le habían informado que un hermano de la iglesia de Corinto estaba viviendo con la mujer del papá, con la madrastra, imagínate. Eso es muy peligroso. Y se comprobó. Ahora tú te puedes preguntar cómo yo confronto esas situaciones que dentro de la iglesia se dan, dentro de una familia. Llama a las personas que han cometido eso y llama a 3 testigos, 2 o 3, dice la Biblia. No vayas a acusar a alguien si no llevas 2 o 3 testigos, porque así lo dice Deuteronomio 22:30. Aquí lo regula la Biblia, te lo voy a leer. No creas a los chambres, no tomes decisiones hacia lo loco que uno te contó y ya vos disciplinas a alguien, le puedes hacer daño a esa persona. No es así, hacerlo conforme la palabra de Dios. Y te lo voy a decir dónde está. Está en Deuteronomio. Vamos a buscarlo. Deuteronomio. Cómo confrontar el pecado de inmoralidad sexual que se haya cometido dentro de la iglesia. Estoy hablando que se haya comprobado que un hermano o hermana esté cometiendo este pecado tan horrible. El diablo es astuto para meter ese tipo de pecados, hermano. Hay que cuidarnos los que somos servidores, los que tenemos privilegios dentro de la iglesia. Hay que cuidarnos de no caer en eso. Deuteronomio 17 y 19. Deuteronomio 17 y 19. Te lo voy a buscar aquí para que lo aprendamos juntos. Que no, que tengo temor que la hermanita se vaya, que mi esposa se vaya, que mi familia se... No. Hay que darle raíz al pecado. Si no, si tú estás tolerando eso, Dios va a tratar contigo. Deuteronomio 17, 19. Deuteronomio 17. Déjame ver el verso. Deuteronomio 17:6 y 19:15. Dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. 2 o 3 testigos. Y Deuteronomio 19:15 dice así: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Es la forma. Y 1 Timoteo 5 le dice también Pablo a Timoteo: contra un anciano, verso 19, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Imagínate, con la acusación que acusen a un anciano, le dice Pablo a Timoteo que antes de disciplinar a ese anciano hay que llevar 2 o 3 testigos. Pero si tú lo haces solo porque viste un chambre y
y vas a confrontar a la persona. Eso no es así. Estás fuera de la Biblia si tú lo haces. Lleva 2 o 3 testigos para que se compruebe. Y si se comprueba, aquí dice que si esa persona persiste en pecar, hay que reprenderlo delante de todos, hacerlo público, para que los demás también teman. Imagínate, hacerlo público. Aparte que ahí están las leyes. Así que no sientas temor. Si algo se descubre de alguien, y aunque sea tu familiar, aunque sea que está ahí dentro de la iglesia y tiene cargo, no permitas la inmoralidad sexual. Aquí se había dado ese caso. ¿Cuál era el pecado que se estaba cometiendo dentro de la iglesia? Que un hermano estaba viviendo con la madrastra, imagínate. Pero ¿qué había pasado? El problema era que los hermanos de la iglesia de Corintios ya habían comprobado que este hermano tenía relaciones ilícitas con su madrastra, o sea, la mujer del papá. Y la iglesia lo estaba tolerando, o sea, la iglesia sabía y no había actuado, no había disciplinado. Ese era el gran problema. Este pecado es pecado de incesto, así se le llama, que es prohibido ante la palabra de Dios tener relaciones con parientes cercanos. Deuteronomio 22:30, para el caso de este hombre que estaba viviendo con la madrastra. Deuteronomio 22:30. Mira lo que dice claramente. Por eso Pablo accionó. Pablo tenía autoridad ministerial. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el hecho de su padre. Está bien claro. En esa época, allá en Corintios, el incesto era un crimen increíble, imagínate, para la cultura mundana. Lo consideraban como pecado terrible que aún tenían hasta temor de nombrarlo. Pero los corintios, los hermanos de Corintios, no habían hecho nada por disciplinar tal acción. Fíjate, para ellos, para el mundo, para los que no eran cristianos, era considerado este pecado terrible, que ni aún lo querían nombrar por temor, porque había una pena. Y los hermanos de Corintios no habían hecho nada. Pero la Biblia habla que el que ha cometido incesto en la época de la ley era castigado. Y como te digo, ¿qué es incesto? Son relaciones sexuales con parientes cercanos o próximos. Eso lo regula Levítico 18 y Levítico 20, es hasta el 4º grado de consanguinidad. O sea que la Biblia prohíbe tener relaciones sexuales con parientes cercanos, con padres, hijos, hermanos, cuñados, tíos, sobrinos, primos, abuelos, nueras, suegras. Bueno, eso lo voy a dar cuando dé lo del matrimonio, el tema del matrimonio. Y esto en la Biblia y en el tiempo del humano, el diablo ha sido tan astuto para meter este pecado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las hijas de Lot tuvieron relaciones con el mismo papá. Imagínate qué mente pervertida desde las mismas hijas emborracharon al mismo tata Lot y tenieron relaciones con él. O sea, tenían una mente pervertida estas muchachas por habérselas llevado para esa zona a vivir de Sodoma y Gomorra. Pero existió eso en tiempos pasados. Le dice, pero eso a Dios no le agradó, por eso era prohibido que los israelitas se mezclaran con estas culturas, con las mujeres moabitas, las hijas de Amón, decía, porque eran culturas sodomitas, las hijas de Lot. También las hijas de David, cuando David pecó, un hermano tuvo relaciones con la hermana llamada Tamar. Todos estos hijos de David murieron. Absalón se metió con las sirvientas de David, con las madrastras, imagínate. Entonces, todo esto a Dios no le agrada. E incluso cuando ya en la gracia, en el Nuevo Testamento hay un ejemplo, que el mismo Juan el Bautista reprende a Herodes, porque este Herodes estaba casado con la cuñada, imagínate. Estaba casada con la mujer del hermano. Fíjate. Y por eso a Juan el Bautista
le costó la cabeza por reprender. Hermanos, es que a Dios le agrada lo santo, lo puro, que se confronte el pecado, que se discipline, no tolerarlo dentro de la iglesia. Si tú dentro de la iglesia te has dado cuenta de algo y no lo abres tu boca, tú estás siendo cómplice. No tengas temor, sentarte con esa persona, trae 2 o 3 testigos, como él le dice, y si se comprueba y esa persona persiste en pecar, bueno, hay que decirlo a la iglesia para ver si se avergüenza o deja de pecar ese pícaro o pícara, porque puede ser hombre o mujer que esté haciendo eso. Y si tú no disciplinas, ahí están adentro los violadores y las violadoras. Y ten cuidado que un próximo puede ser tu familia por estar tolerando eso. Hay que accionar. Pablo accionó, mira, dice 1 Corintios 5, para seguir con el estudio. Les dice, aquí el apóstol Pablo les habla que tienen que excomulgar a esta persona, o sea, disciplinarla. Pablo va a reprender a la iglesia de Corintios por tolerar esta inmoralidad sexual, versos 2 y 3. Les dice, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Aquí Pablo le dice, ¿cómo es posible que ustedes han tolerado? No han hecho nada. Ya comprobaron y no han hecho nada por disciplinar y confrontar a este hombre que llamándose hermano está haciendo eso. ¿Cuál es el propósito de excomulgar a alguien o de confrontarlo? Que esta persona sea restaurada su vida y no siga pecando. Ese es el propósito. Lo dice el verso 4 y 5. Dice, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, o sea que ya no siga pecando, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Imagínate, esto es de la disciplina de la excomulgación. Yo me acuerdo hace años, yo no era cristiano, que solo porque andaba, bueno, yo estaba soltero, pero andaba de novio con una hermana de la iglesia Testigos de Jehová. Y todos los miembros se dieron cuenta que yo no era miembro de la religión. Le quitaron el privilegio a esa hermana, imagínate. Que son sectas, que son falsos, imagínate, mejor ellos hacen eso. Le quitaron el privilegio a esa hermana, solo porque andaba conmigo, porque yo no era nada. Pero imagínate que hasta si estas iglesias actúan en contra, detienen que no se vaya a dar la inmoralidad sexual, ese pecado tan terrible. Entonces ese es el propósito de confrontar el pecado, restaurar la vida del creyente y que no siga pecando. Se supone que este era un hermano de la iglesia. ¿Cuál es el objetivo? Aplicar disciplina correctiva de raíz, evitar el mal testimonio y que la iglesia sea contaminada como lo es el cáncer. Y vivamos en pureza y santidad. Verso 6 dice, ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, Pablo les decía, la iglesia va a ser contaminada, denle de raíz, actúen lo más pronto. Él con autoridad les dio instrucciones para que la iglesia viva pura y santa y ese pecado de inmoralidad sexual no se siga contaminando la iglesia. Versos 7 y 8, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con viejas levaduras ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Ese es el objetivo. Evitar los malos testimonios dentro de la iglesia, evitar que la iglesia sea contaminada y que digan, si ahí están permitiendo que eso se dé. Porque eso puede seguir creciendo y todavía la iglesia ya con esa mancha, hermano, vas a tener ahí cueva de pecadores, cueva de personas inmorales sexualmente y, por qué no decir, violadores y violadoras dentro de la iglesia. Tengamos mucho cuidado, hay que darle raíz. Por eso Pablo dice,
tienen que accionar, quiten de en medio de vosotros eso que ha cometido esa acción. Y Pablo va más allá, les dice en el verso 9, da instrucciones que alguien que llamándose hermano, que no hay que juntarse con él ni asociarse con él si persiste en seguir pecando, que llamándose hermano sigue haciendo eso, o vos te has dado cuenta, ni te sientes con él, ni te asocias con él, dice el verso 9, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, ladrones, idólatras, pues tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien le dice en el verso 11, os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Imagínate que llamándose hermano, Pablo era celoso por guardar la iglesia pura y santa, hermanos. Que él hasta les daba instrucciones que si un hermano anda haciendo eso, ni siquiera hay que asociarse con él ni comer con él. Porque ¿qué relación hay con una persona que está ofendiendo a Dios? Fíjate hasta las instrucciones que le dio. No es que estén discriminando a esta persona, sino que es una persona que está persistiendo, de boca él dice que es hermano y está cometiendo estos hechos como la inmoralidad sexual y que ya se comprobaron. Por eso Pablo aquí da las instrucciones que hay que hacer. Pablo no se refiere a gente incrédula, sino que a alguien que llamándose hermano, dice. Imagínate. Ahora, en conclusión, cuando la iglesia tiene autoridad ministerial, debe aplicar esta disciplina correctiva para mantener la salud espiritual y santidad dentro del cuerpo de Cristo. Y no darle privilegios a esos pícaros o pícaras. Si ya se comprobó y tú sigues dándoles privilegios, contigo se va a arreglar el Señor. Después no vas a detener esos problemas dentro de la iglesia. No dar los privilegios. No que ya se comprobó, se sienta con la persona, se disciplina con testigos y cuando se comprueba, se sienta. Pero si tú le estás dando privilegios, imagínate, estaba en ese pecado de inmoralidad sexual viviendo con la esposa del papá de él, con la madrastra. Eso no es correcto. Es como que vos pongas a predicar, tú eres líder de una iglesia, a alguien que sabes que es borracho, que es adúltero y lo estás poniendo a predicar. Ahí estás ensuciando a toda la iglesia, hermanito, hermanita. Que porque se va a enojar, que se va a ir, pues hay que se vaya, el pícaro, la pícara. Hay que frenar la inmoralidad sexual. Aún dice el capítulo 6 para ir terminando. Versos 9 y 11. Mira lo que dice el capítulo 6, versos 9 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el verso 19 y 20 del capítulo 6 de 1 Corintios, mira lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vuestros? Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, lo cuales son de Dios. Hermanos, cuidemos que este pecado, el diablo es astuto para meter este pecado de inmoralidad sexual. Cuida a tu esposa, cuida a tus hijos. No dejes solo a tus hijos con que lo estás dejando solo con tu amigo, a tu esposa, con tu compadre, con tu cuñado, tu tío. Ten cuidado, hermano, hermanita. Y tú, hermano, deja de andar visitando mujeres que están solas, que están viudas. Hermano, no hagas eso. Si estás casado, ve con tu esposa, si vas a una misión de orar. Y no andes solo si tú eres ministro. ¿Cómo vas a andar solo y no vas a andar a tu esposa? Por ahí te va a atacar Satanás. Por ahí han caído muchos ministros que no sabes que el pecado lo andamos cargando en esta carne. Si este pecado en esta carne se va a caer cuando nos muramos o Dios venga por nosotros. Ahí anda este viejo hombre, este indio, ahí anda. Pero si andamos en el Espíritu, Dios nos lo va a dar sabiduría para actuar con sabiduría. Entonces, hermanos, la purificación del templo
o de la iglesia evangélica, debe ser, la iglesia tiene que tener autoridad para confrontar este pecado, disciplinarlo, darle de raíz y conservar la iglesia pura y santa para evitar que ese pecado siga corrompiéndose, contaminándose como el cáncer. Y en una familia igual, en un hogar, cuida de tus hijos, que vos dejas que los primos con los primos allá solitos, no, ten mucho cuidado. Pecado es pecado, hermanita, hermanita. No, que ahí dejo cuidando a la comitiva a mi esposa. No hagas eso. Con mi compadre. No hagas eso, hermanito, hermanita. La inmoralidad sexual, el pecado. Si hay un hermano, imagínate como este de Corinto, este hermano no era convertido o lo tentó el diablo o qué. Aquí no aparece que van a juzgar a la mujer porque la mujer, a lo mejor la madrastra con la que estaba viviendo no era cristiana. Solo dice al hermano, que llamándose hermano. Hay que tener mucho cuidado. Cuidémonos de esa salud, de guardar puro esa pureza de inmoralidad sexual. Que Dios nos ayude y más a los que somos casados. Hermano, hermanita, en la próxima voy a dar la del matrimonio. Me estoy preparando con la ayuda del Señor para darlo. Sé que va a ser de mucha bendición. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima.